Muy buenos días. Hoy estoy con un héroe de la juventud colombiana, gestor junto con Augusto Ocampo de la Primera Línea Jurídica, esta asociación que defiende los intereses y los derechos de los jóvenes manifestantes frente al hostigamiento de los fiscales. Abogado defensor de la democracia, que tiene contra las cuerdas a Álvaro Uribe Vélez por el caso de manipulación de testigos y por lo de la niña política. Y por supuesto, defensor aguerrido de la Gran Celia Tarife y hoy representante de millones de jóvenes, de mujeres y de hombres trabajadores, de amas de casas y del pueblo del Departamento del Atlántico en la Cámara de Representantes. Miguel Ángel del Río, muy buenos días. Gilena, muy buenos días para usted, para todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias además por esa introducción amable. Para mí es un gusto estar aquí con usted y con todos sus televidentes. Gracias. Pues empecemos por el final, que viene siendo el principio también. Miguel, ¿por qué y cómo fue que llegaste a ser el candidato del Pacto Histórico en el Departamento del Atlántico? ¿Cuál es tu relación con este departamento? Yo soy nacido en la costa atlántica, Gilena, específicamente en Barranquilla. Yo soy barranquillero, que es uno de los municipios del Departamento del Atlántico con mayor notoriedad, uno de los grandes centros industriales del país, por donde en su momento ingresó todo el comercio y sigue siendo hoy un punto neurálgico desde el punto de vista económico y estructural. Siempre he pensado, y creo que esa frase se la escuché en su momento el emperador Adriano, en las famosas memorias de Adriano de Jules Senard, que la más alta virtud, la única virtud soportable, era la firme determinación de ser útil. Y en ese sentido, siempre he tratado de que el diseño de mi vida se vea reflejado en el beneficio a la comunidad. Yo soy estructuralmente un defensor de derechos humanos. Y un defensor de derechos humanos no es otra cosa que una persona que defiende los derechos de la comunidad a la conquista de las grandes necesidades históricas. Es una especie de cruzada contra el abuso del poder, porque es que ya no hay defensores de derechos humanos. Hay protagonismos, hay individualidades, pero se han olvidado en realidad de los verdaderos o el verdadero sentido de lo que es el apoyo. Entonces, como defensor de derechos humanos, como defensor de víctimas frente a organizaciones criminales o frente a organizaciones como las autodefensas del Bloque Norte, que era una organización que tenía su punto de trabajo precisamente en el Departamento del Atlántico, y que cometieron una cantidad de crímenes, y que después entonces yo decidí asumir la representación de víctimas en algunos de esos procesos. Todo esto que le estoy contando, sumado a la necesidad de servicio, es lo que hace que yo, como profesional del derecho, específicamente como penalista, decidiéramos en ese famoso estallido social que ocurrió a principios del año 2021 acá en Colombia, donde a través de una reforma tributaria por parte del gobierno del presidente Duque, una reforma lesiva para los intereses de la ciudadanía, nos viéramos en la imperiosa necesidad de crear una corporación con precisamente el abogado y amigo Augusto Ocampo, que se llamaba la Primera Línea Jurídica, que se llama de hecho, que tenía como único propósito eso precisamente, dignificar los derechos de los marchantes para protegerlos del abuso del poder. Porque además esos marchantes que salieron en una explosión ciudadana, crearon una figura que había sido replicada en Chile, que se llamaba la Primera Línea. Jóvenes, mujeres y hombres que cuando salían marchantes en todo el territorio nacional, se ponían en la primera línea precisamente para defenderlos a ellos del ataque de una fuerza policiva represiva que se llama el SMAT en Colombia, que es un cuerpo policial de
altísimo poder suasorio y violento. Entonces, a partir de ahí, se creó desde el derecho la primera línea jurídica que precisamente quería proteger a esos jóvenes, ya no de la violencia física, sino de la violencia de Estado a través de los organismos de poder. Es decir, el Estado utiliza, Gilena, los institutos de política criminal, en este caso la Fiscalía General de la Nación, para el ataque en contra de la juventud. Entonces teníamos a cientos de jóvenes detenidos, torturados y llevados ante las autoridades judiciales, pero finalmente a través de nuestra intervención fueron liberados. Todos esos presupuestos que yo le estoy diciendo sobre defensa de derechos humanos, defensa de juventud, sobre representación de víctimas, no hablan sino de una necesidad social de servir. Y necesariamente eso tenía que desembocar en algún tipo de intervención política, que es en la que estoy en este momento. Y entonces fue a partir de eso, a partir de todo lo que le estoy advirtiendo, la necesidad de ser parte de algún proyecto político que se identificara con mis necesidades internas. El Pacto Histórico, que es un partido progresista de izquierdas, defensora de derechos humanos, de los territorios, del medio ambiente, de la dignidad, en fin, encabezado por Gustavo Petro, un hombre que le cabe el país en la cabeza y que es muy posible que sea el próximo presidente de la República por merecimiento, por estructura, era el partido idóneo para empezar esa carrera política. Y por eso puse mi nombre a disposición, en primer término para el Senado de la República, después ante una invitación del propio Departamento del Atlántico, hoy ante la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico. ¿Y por qué el Atlántico? Porque esa es mi casa. Y cualquier proyecto político en el cual uno quiera embarcarse debe empezar primero por el origen y por la casa. Y ahí a enfrentar y a dar las batallas en contra de las mafias locales y de la hegemonía local que tanta tristeza le ha traído a toda la ciudad. El Atlántico es también la casa de la familia Char. ¿Nos podría hablar de la familia Char, de lo que opina de su posición allá? Sí. La familia Char es de alguna manera hoy, bueno, ha sido siempre una familia tradicional de la costa norte, que hoy se han convertido en una mafia política. Y cuando hablo de mafia política, hablo de un monopolio económico que estructura su fuente de poder en fenómenos como la corrupción y la cooptación de la contratación pública. Entonces, a lo que se dedican es a mantener el poder, lo han mantenido históricamente a través de varias generaciones, porque no solamente es esa familia, son varias, pero ellos son de alguna manera la punta de lanza de un poder hegemónico. Son dueños del comercio, son dueños de la economía, son dueños de la política, incluso de comunicación. Son dueños del deporte, dueños de los medios de comunicación tradicionales de la costa. Es decir, tienen lo que el emperador Calígula hablaba de pan y el circo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que han entrado en todas las capas del territorio, con incluso connotaciones a nivel nacional, porque tienen el privilegio de tener referentes y ministros en el gobierno del presidente Duque y de ser hoy entonces uno de ellos, Alex, que ha sido alcalde varias veces de Barranquilla y tienen gobernación hoy en el departamento del Atlántico y todos los consejos y alcaldías municipales les pertenecen. Entonces están intentando expandirse a nivel nacional. Hoy Alex, que es en este momento la cabeza visible de ese proyecto, es candidato a la presidencia de la República con 46 investigaciones, Gilena, además un despropósito, tanto disciplinarias como penales, que evidentemente debido a ese poder hegemónico que termina incrustándose además en los sistemas judiciales, no permite que esas investigaciones avancen. Entonces, para resumírselo,
es un clan mafioso que tiene poder económico, político, en medios de comunicación y que tiene como único propósito incrustarse decididamente, no solamente en el poder local que ya lo tienen, sino en el poder nacional. Y eso sí es un mal bien conocido en Colombia y algo bien peligroso. Estábamos hablando de la juventud ahorita con los de la primera línea jurídica. ¿Es por eso que es tanto admirado por la juventud o lo estaba antes? Pues no lo sé, la admiración es una construcción mental, simbólica, eh, que tiene varios orígenes. Es posible que mi intervención como miembro de la primera línea jurídica haya desatado la admiración o que previamente ya existiera algún tipo de referencia sobre mi nombre. Yo no soy más sino, como le he dicho desde un principio, un defensor de los derechos de la ciudadanía y a mí me parece que la juventud chilena necesita reflexión. Necesitamos una juventud inconforme, rebelde. Necesitamos revolucionar el sistema educativo porque hemos aprendido solamente a seguir. En la ciudadanía existe un servilismo, una entrega desde el punto de vista ideológico y mental. Estamos diseñados estructuralmente en América Latina para la obediencia, quizá por esa colonización perversa que tuvimos hace tantos años que nos dejó solamente la capacidad de seguir. Necesitamos educación que nos enseñe a pensar por nosotros mismos, a escoger nuestro destino, cualquiera que éste sea. Y esa capacidad de pensar por nosotros mismos es revolucionaria, aunque parezca poca novedad. ¿Y por qué es revolucionaria? Porque es verdaderamente la semilla para construir una sociedad empoderada. A este Estado o a estos gobiernos desde hace 200 años les debe parecer contundente que la ciudadanía siga sumida en la ignorancia y en la pobreza, porque precisamente ahí es donde nos dominan. El verdadero dominio es ese, el del sistema educativo, que nada le aporta. Aquí el sistema educativo, Yelena, y es importante decírselo a todos los ciudadanos, es precario. Desde si tomamos a un niño que nace en un estrato alto con un jovencito que nace en un estrato bajo, desde la barriga de la madre ya hay diferencias, porque el sistema alimenticio de uno y otro ya son diferentes y esa posibilidad alimenticia se refleja en la capacidad intelectual de ese joven o de esa niña que van a ser. Entonces, cuando tienen 2 años, 5 años, 10 años, ya hay unas grandes diferencias entre un joven y otro. Lo que necesitamos es un sistema, no que nos imponga la igualdad, sino un sistema que permita que ambos nacimientos se sometan a las mismas oportunidades educativas, en salud, en economía, en sueños, porque el colombiano y la colombiana han perdido la capacidad de soñar, porque su única ambición hoy es sobrevivir. Entonces necesitamos de verdad una revolución desde las estructuras. Nada hacemos prometiendo cambios, nada hacemos diciendo esas promesas de los políticos tradicionales de que voten por nosotros que esto va a cambiar. Aquí no va a cambiar nada si las estructuras, si el diseño no cambia. Y uno de los grandes bastiones de ese cambio es la educación. Y los jóvenes son los verdaderos destinatarios de este proceso revolucionario que no cambiará en una década. Se necesita una generación que impulse necesariamente esos cambios. Y por eso considero que dentro de mi estructura mental, lo que debe hacerse aquí es revolucionar la educación, revolucionar la forma de analizar los problemas de la ciudadanía y que eso se refleje en beneficios para toda la comunidad. Eso es un gran plan de batalla, ¿no? Es un gran reto, porque sí, eso existe en todos los países del mundo. Lo que pasa es que en Colombia es bien fuerte. Junto con Augusto Campo fundaste la primera línea jurídica. Acabamos de hablar de esto. Es un gran es un gran logro, ¿no? Porque ahora yo creo que hay como centenares de abogados en todo el territorio que se juntaron. ¿O?
Cuéntanos un poquito. Sí, sí. En ese momento, para ese momento, cuando estalla la protesta, llegamos a tener 3.000 abogados 3.000, sí. que de manera solidaria se entregaban al proyecto. Hoy, por razones de que ha disminuido evidentemente el tema de la protesta, la primera línea ha tenido que renovarse no solamente a defender jóvenes que hayan sido capturados por miembros de la fuerza pública, que todavía se hace, sino se extiende a otros fenómenos como defensa de población vulnerable, etcétera, 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 para que pueda mantenerse vigente. Entonces, el propósito fundamental es un grupo de solidaridades, porque fíjese que otro de los elementos que ha desaparecido o que han desaparecido de la ciudadanía son las solidaridades, porque además la gente solamente piensa en mercados. Entonces la gente hoy piensa, ¿cómo me beneficia a mí económicamente un proyecto? Y eso lo que hace es que se pierda la capacidad de servicio sin retribución económica, porque es que hay una retribución mucho más profunda, que es la retribución del alma relacionada precisamente con esos proyectos. Y los jóvenes tienen todavía vivo, quizá por ese impulso, por esa explosión de la edad, todavía esos sueños y esos ideales y esos anhelos, o lo que es lo mismo, esas utopías. Entonces, y como decía Eduardo Galeano, el famoso escritor uruguayo, una utopía es caminar. Mientras sigamos caminando solidarios, pensando en comunidad, ese proyecto de la primera línea jurídica será una plataforma para la construcción de sueños y que eso se replique, porque además en ese momento, Gilena, no solamente se creó la primera línea jurídica, esos fenómenos se replicaron desde todas las profesiones. Había primera línea de contadores, de médicos, de psicólogos, de arquitectos, personas que querían hacer sus aportes desde sus profesiones. Y me parecía un acto de poesía democrática, que yo no sé si existe ese término, pero suena muy bien. Pero lo que tenemos hoy es Alain Badiou, un conciudadano suyo, hablaba de materialismo democrático, y se refería a que todo en la vida tiene hoy valor mercantil, hasta la vida. Entonces, que todo se nos convirtió en la democracia una especie de comercio, y lo que necesitamos es regresar a una democracia con sentido social, a un liberalismo, a mi juicio, de izquierda progresista, que piense primero en la vida y después en el mercado. Entonces, esa corporación, la primera línea jurídica, sigue siendo un sueño y esperamos que la gente siga acudiendo y seguiremos defendiendo a los jóvenes y a toda la ciudadanía vulnerable del desborde del poder. Es todo un sistema de valores. Cambiando de tema, tú tienes arrinconado a Álvaro Uribe, eres el apoderado de Juan Guillermo Monsalve y estás enfrentando al mismo fiscal. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo ves el futuro de este proceso? Yo soy muy optimista, no ese optimismo que hiede a idiotez, sino un optimismo real. En ese momento estamos enfrentando una solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero bien sabemos que la Fiscalía General de la Nación es una entidad al servicio del Estado. Por lo que le he dicho hace un tiempo de que en Colombia no existen las divisiones de poderes y entidades como la Fiscalía General de la Nación, que debieran ser independientes del gobierno central, solamente son sus apéndices. Entonces, como Álvaro Uribe Vélez renunció a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, que era su juez natural, y renunció a su fuero de senador, ese proceso llegó a la Fiscalía. Y el jefe de la Fiscalía General de la Nación, o el fiscal general de la Nación, era el subalterno funcional del presidente de la República, quien a su vez lo es de su jefe natural Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que la Fiscalía como institución, al mando del señor Francisco Barbosa, investiga a su jefe natural.
eso no tiene ningún propósito y con esa construcción, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de esa investigación, que no es otra cosa que cerrarla. Sin embargo, lo que para ellos parecía sencillo se ha convertido en un problema complejo, porque hay una bancada de representación de víctimas en cabeza del doctor Reinaldo Villalba, que representa los intereses del senador Iván Cepeda, del exfiscal Eduardo Montealegre y del ex vicefiscal Jorge Perdomo, y ahora de este representante de víctimas que defiende los intereses de Juan Guillermo Monsalve y de Deyanira Gómez. Entonces, hoy más que nunca ha sido compleja la argumentación de la Fiscalía sobre los elementos y, por el contrario, los argumentos y los elementos probatorios de las víctimas han sido lo suficientemente elocuentes y fortalecidos como para que la justicia, en este caso una juez de la República, quien deberá definirlo, tendrá una tarea muy dura. Este próximo 10 de diciembre será mi intervención como representante de víctimas y demostraré por qué Álvaro Uribe Vélez sí participó activamente en la construcción de los delitos de fraude procesal y otras actuaciones. Entonces, somos muy optimistas precisamente de lo que está ocurriendo y creemos que el señor Uribe Vélez debe ir a juicio y debe responder por los delitos cometidos en este proceso. Es decir, la decisión del 11 de noviembre le permitió tener también esta esperanza, ¿cierto? Porque el proceso hubiera podido el 11 de noviembre. El proceso habría podido fácilmente terminar ahí y terminar a través de una intervención técnica, sin debate, por una acción de tutela que había interpuesto la defensa de Álvaro Uribe Vélez, pero afortunadamente la Corte Constitucional estuvo a la altura de la grandeza y decidió entonces negar por improcedente esa tutela y seguir el proceso penal hacia adelante. En lo que se refiere a la niñez política, ¿en qué vamos? ¿Nos podría contar de este proceso también? Sí, recordemos que la niñez política chilena es el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del presidente Duque. Y ese proceso en ese momento está padeciendo todas las torturas y todas las miserias de los procesos penales en Colombia por las razones que le acabo de establecer en el proceso de Uribe y porque acá, evidentemente y de manera decidida, muchas personas participaron en esas actividades. Ese proceso ha estado muy lento, sigue muy lento. En el Consejo Nacional Electoral, que investiga el mismo proceso, pero investiga el partido de gobierno, hubo un archivo de la investigación donde presuntamente no encontraron elementos materiales de convicción, o lo que es lo mismo, no quisieron encontrarlos. Y temo que en la Fiscalía pueda estar tratando de construirse lo mismo. Hay que estar con los ojos bien abiertos y estar muy atento de lo que está pasando en ese proceso, porque también es un llamado de atención a la ciudadanía en Colombia, de que no permitamos que la Fiscalía General de la Nación sea el centro de impunidad del sistema punitivo en Colombia. Mi última pregunta será sobre esta popularidad que usted tiene, que las bases creen mucho en usted, en los jóvenes, los trabajadores, la gente del Atlántico, en general el pueblo colombiano. ¿Usted cree que eso debe ser tenido en cuenta por el Comité Político Central del Pacto y que le debe brindar todo el apoyo que merece? Mire, yo pienso que en un partido progresista, en un partido que ambiciona llegar al poder con estructuras del progresismo y de esos cambios estructurales que se merece una nación, deben ser las bases de los proyectos políticos o deben ser las autonomías regionales las que escojan a sus propios dirigentes. Porque precisamente las bases territoriales son las que identifican las luchas que se han dado o bien a nivel nacional o bien a nivel local. Entonces, esa es precisamente la construcción que debe hacerse desde un proyecto político. Porque si permitimos o si se permiten que otras regiones, otras influencias terminen escogiendo a sus candidatos,
se pierde ese hilo conductor con la ciudadanía. Si las bases de una región, si los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo ha tenido una comunión o considera que un candidato o que una candidata representa esos intereses, es imprescindible la autonomía regional para su escogencia. Ahora bien, las cabezas de lista o sobre las cabezas de lista debe existir el mismo presupuesto. Un partido progresista, un partido de ideología estructuralmente de izquierdas progresistas que aspire o tenga la ambición de ser poder, debe comulgar precisamente con los presupuestos ideológicos. No es posible que las cabezas de lista de las regiones al Congreso de la República respondan a criterios diferentes a eso, porque entonces estaríamos deslegitimando lo que hemos construido históricamente, que es defensa de derechos humanos, defensa del medio ambiente, defensa de la población vulnerable, defensa de la ciudadanía, respeto por las fuentes de producción, respeto por los derechos liberales de los seres humanos, derecho de las personas a hacer con su vida y con su cuerpo lo que consideren. Esas son las estructuras de un modelo progresista que tenga evidentemente como construcción precisamente todos esos presupuestos. El derecho a la mujer, por ejemplo, o de la mujer a construir su propio modelo de vida. Que ustedes en Europa, por ejemplo, han dado todas las luchas posibles, pero que acá en Colombia todavía son incipientes. Acá hay un sistema, Yelena, patriarcal, donde la mujer está absolutamente sometida al poder dominante de lo masculino. Y eso es inaceptable. Entonces, un partido que defiende todas esas tradiciones de las que estoy hablando, o todas esas construcciones, merece que sus cabezas de lista para llegar al Congreso comulguen con cada una de esas visiones. Por eso me parece que pertenecer a un partido político es ser coherente con las convicciones del individuo o de la mujer que quiera participar. Yo apoyo el pacto histórico porque es una comunión, una diversidad de seres humanos que desde diversas corrientes alejadas de la política tradicional quieren volver a replantear el concepto de política como servicio y no de politiquería como fenómeno de corrupción. Entonces, dado esos antecedentes y esas premisas, yo apoyo con absoluta convicción el pacto histórico y creo y estoy convencido que Gustavo Petro es el referente de toda esa construcción. Pero lo más importante es que todo eso que le he advertido debe acudir a un fenómeno que se llama coherencia ideológica. Bueno, mil gracias por esta entrevista para el medio digital Vándalos. Le agradezco mucho. A mí me agrada mucho, Gilliana, estar aquí con usted, con todos sus televidentes, y ojalá que la ciudadanía despierte de este letargo larguísimo de ignorancia y de desborde del poder y volvamos a tener nuevamente una Colombia digna que nos merecemos todos. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Gracias.